género en instituciones de nuestra región y el país. Quiero saludar a nuestros coorganizadores que hoy nos acompañan, ONU Mujeres. Veo por ahí a Roxana Martinelli, especialista de género del sector privado, María Inés Salamanca, coordinadora nacional de ONU Mujeres en Chile. Quiero saludar a nuestras empresas socias, siempre fieles a nuestras actividades, saludar a algunos gerentes generales de compañías de nuestra región que hoy día además estamos muy contentos de decir que van a adherir oficialmente a estos principios de empoderamiento de la mujer. Así que tenemos harto que revisar y paso de inmediato ya con la parte más formal del programa. Hoy día tenemos que avanzar con varios temas como parte de este ciclo de talleres. Si me dan un segundito, por favor, como se me había apagado la cámara, quedó también el libreto aquí escondido. Hay un tema que forma parte de este ciclo que tiene que ver con específicamente el rol de los hombres. Cuando las organizaciones venimos hablando de género, muchas veces se hablaba desde lo femenino, y en realidad hablar de equidad corresponde también a hablar del rol de la masculinidad. Y eso ha sido un concepto que está instaurando el programa Win-Win, la equidad de género es un buen negocio, porque no habla solo de mujeres, también habla de las nuevas masculinidades, y ahora específicamente vamos a hablar sobre hombres y pandemia, los dilemas para el trabajo, paternidad y la salud mental. Quiero recordar que este programa nace en el año 2018 como producto de la alianza de las instituciones que ya mencioné. Forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se está ejecutando en 6 países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. En la región del Biobío, este proyecto es ejecutado por IRADE, convocando a empresas e instituciones regionales para promover las buenas prácticas laborales dentro de nuestras instituciones. Luego del taller, donde tuvimos muchísima convocatoria, del taller Corresponsabilidad y Conciliación, donde participó Rodrigo Toledo, periodista y autor del libro Papá en Rodaje, analizó cómo abordar los distintos roles de cuidado desde una perspectiva de género, y cómo a raíz de la crisis también se vuelve urgente que abordemos estos temas. Hoy día, en este nuevo taller, denominado Hombres y Pandemia, analizaremos el rol de los hombres frente a la contingencia en la que estamos y cómo se comporta desde las distintas perspectivas. De la mano de Francisco Aguayo, que ya está conectado, él es consultor e investigador en masculinidades, género, paternidad y violencia. Nos acompañará para ahondar en estos desafíos desde una mirada transversal. Y desde el mundo privado tenemos podríamos decir, un amigo de la casa de IRADE. Nos acompañará Hans Heven, que también ya está conectado, en su rol como presidente de la red Pacto Global, ex director también de Cencosud, actual director de ICARE, y un referente empresarial que se la ha jugado por los temas de equidad en el mundo gremial, en el mundo empresarial y en la alta dirección. Bueno, Hans nos va a contar sobre el papel fundamental que tienen que asumir los hombres precisamente frente a la igualdad de género y cuál es la importancia de incorporar este enfoque dentro de las distintas organizaciones. Quiero ahora dar un saludo, pasarle el micrófono a María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile. María Inés. Ahora sí. Muchas gracias, Carolina, por esta introducción. Muy buenos días y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este webinar, a este ciclo de talleres, en un gran tema, diría yo, que el que nos convoca hoy, que es el tema corresponsabilidad y conciliación, dos grandes temas, y que tiene, sin duda, como dice el título, varios dilemas para el trabajo, la paternidad y la salud mental, así que espero
vamos a poder tocar, yo creo que algunos de los puntos que aborda este título, pero creo que es un gran tema y bastante necesario hoy día, que hemos visto además cómo los temas de corresponsabilidad y conciliación se han hecho tan visibles también en este contexto de pandemia, y el COVID-19 nos ha mostrado incluso en todas las desigualdades, y una de las desigualdades fundamentales son las desigualdades de género. Bueno, me presento, María Inés Salamanca, yo coordino una oficina ONU Mujeres en Chile, y que es la organización, como ya mencionaba Carolina, junto con la Organización Internacional del Trabajo, que está llevando adelante el programa Win-Win, y con el apoyo de la Unión Europea. Y queremos agradecer la gestión de IRADE también, que es nuestro brazo implementador en la región del Biobío, que ya recuerdo, Carolina, cuando fui, siento que fue hace tanto tiempo, pero creo que no fue hace tanto, pero espero ya poder estar allá en forma presencial y poder ya verlos a todos y todas cara a cara. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Carolina, y a todo el equipo, y aprovecho también saludar a Hans Evans y a Francisco Aguayo, quienes llevarán adelante esta charla. Y no quisiera dejar también de mencionar a aquellas empresas que hoy dan un paso más junto a otras en transformar, ¿cierto?, lo que es la intención, la voluntad, el compromiso, ponerlos en acción. Así que agradecer también a las empresas hoy día que se suman y que firman los principios de empoderamiento de las mujeres en el Biobío, que es Macisa, Landes, Pacific Blue y First Rent a Car, quienes se unen ya más de 3.200 empresas a nivel mundial, y eso es muy, muy, muy importante. Creo que estamos no solamente a través del programa Win-Win, que no solamente está en estos países de América Latina, sino que lo hemos visto como un movimiento en varias regiones del mundo. El rol del sector privado ya veíamos como muy activo en el fondo y con un interés particularmente en Chile, y aquí Hans lo sabe por el tema de la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde las empresas han tenido un compromiso y hay un interés, y creo que comparado con otros países de la región, incluso diría que muchas empresas son bastante activas en lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero sin duda la pandemia hoy día nos pone en una situación difícil, porque llevamos, de aquí al 2030, llevamos la década de acción, del año 2020 al 2030, con un riesgo alto de retroceder en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y no solamente el objetivo de desarrollo sostenible número 5, sino que en amplios puntos de la agenda, ¿no? Los objetivos de educación, de salud, de trabajo decente, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, hoy día tener diálogos con el sector privado es fundamental para evitar los retrocesos. Quisiera compartir con ustedes una presentación, a ver si aquí, que hemos preparado. Bueno, para tocar algunos de los puntos del taller. Hoy día nos vamos a enfocar en cómo el sector empresarial, ¿cierto?, puede aportar para incorporar los principios de empoderamiento de las mujeres, y cómo las empresas tienen un rol fundamental también para potenciar la conciliación y la corresponsabilidad. Ya me expliqué dónde está el programa, ¿cierto? Tenemos este programa llamado Proyecto Multipaís, que está en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Y debo decir que estamos en un momento donde estos temas pasan a tener un alto interés en la empresa, incluso para poder compartir experiencias y buenas prácticas. Creo que acá no hay recetas, sino que la idea es poder estar abierto, poder compartir las buenas prácticas para poder implementar los principios de empoderamiento de las mujeres en el sector privado en general. Ya muchos de ustedes ya conocen, estos principios fueron lanzados el año 2010 junto con el Pacto Global de Naciones Unidas, y hemos ido avanzando, yo diría, a pasar de una declaración de principios a tener una guía práctica y medible
de cómo se implementan estos principios al interior y en la acción también externa de las empresas. Como ven, son 7 principios: liderazgo corporativo de alto nivel, salud y bienestar y seguridad de los empleados y empleadas, desarrollo de empresas y cadenas de suministro y prácticas de marketing, la igualdad de género en el lugar de trabajo, la educación y formación para las mujeres, la igualdad a través de las iniciativas comunitarias y todo también a través de medición informes. También las empresas tienen que tener, y por eso también tenemos herramientas para eso, como la herramienta que se llama en inglés Gender Gap Analysis Tool, que es una herramienta para medir las brechas de género al interior de las empresas. Y hoy día las empresas deben incorporar esto como en sus reportes como una forma de accountability para poder mostrar en qué forma, cuál es el estado de situación actual respecto a las brechas al interior y cómo se van tomando las medidas para poder medir los impactos y las políticas al interior de las empresas, que es bastante importante y que se incorporen también en los reportes de sostenibilidad, por supuesto. Algunos datos hoy día cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad, hoy día ahí pueden ver algunas, no me voy a centrar en los datos sobre brechas, pero sin duda Chile tiene unas cifras bastante, digamos, inferiores respecto incluso no solamente al resto de países de América Latina, sino que a nivel global, que tiene que ver con participación laboral femenina, ¿cierto?, con brecha salarial, y podríamos ir tomando otros indicadores que dan cuenta que hoy día falta muchísimo por avanzar en lo que es el empoderamiento económico de las mujeres, la participación laboral y los derechos de las mujeres en el empleo. ¿Qué pueden hacer las empresas? Hoy día vemos como algunas recomendaciones que podemos mencionar. Primero, reconocer públicamente la carga de cuidado que se genera, y no solamente en el contexto hoy día de pandemia, sino que pensemos en un estado también sin pandemia. Lo que estamos viendo, ¿cierto?, es una sobrecarga de trabajo del cuidado en los hombros de las mujeres. Y eso las empresas pueden hacer también un reconocimiento o dar cuenta, visibilizar, ¿cierto?, esta carga de trabajo en las mujeres. Identificar también al interior de las empresas quienes tienen cargas extras de cuidado. Y acá es importante saber si tanto empleadas, empleados tienen, por ejemplo, la carga del cuidado no solamente de hijos y hijas, sino que de otras personas enfermas o personas adultas mayores también. Creo que muchas veces se pierde, creo que como que se instala de que solamente es el cuidado de hijos y hijas, y muchas veces no se ve la carga que existe del cuidado de personas mayores, por ejemplo. Respetar las tareas domésticas y de cuidado permitiendo mayor flexibilidad según las necesidades. Adaptar también las evaluaciones de desempeño. Y acá, tengo acá, yo mismo me estoy tapando la presentación con las cámaras. Cuando la carga también de cuidado imposibilita el trabajo remunerado, también adoptar medidas como autorizar días de incapacidad con pleno goce de sueldo, promover, fomentar, informar sobre corresponsabilidad. Creo que hoy día, si mostramos también buenos ejemplos al interior de las empresas, de una repartición de la carga de trabajos domésticos al interior de los hogares, eso también impacta positivamente al interior de las empresas. Y acá vemos, estas son algunas de las recomendaciones. Sin duda creo que son recomendaciones que podemos conversar. Hay que establecer también diálogos al interior de las empresas para ver cómo se pueden implementar. Pero sí, nosotros desde ONU Mujer estamos convencidos de que los hombres líderes pueden y deben tomar un rol más activo con sus equipos al mostrar la conciliación de tareas hacia el interior de sus hogares, también transmitir un mensaje de apertura hacia el resto de los equipos. Tenemos
también contarles que en el marco de la pandemia, He4She lanzó una campaña que se llama He4She at Home, que lo que daba cuenta una forma de cómo fomentamos una sociedad corresponsable, cómo fomentamos que los cuidados sean compartidos entre hombres y mujeres. Hoy día consideramos que las mujeres componen el 70%, por ejemplo, de los empleos de salud, que cargan 3 veces más con el trabajo de cuidado doméstico remunerado y no remunerado. Y entonces vemos como desde esta campaña, incluso si después lo podemos compartir, hay una especie de checklist donde los hombres pueden ver, por ejemplo, qué tanto estoy colaborando, ¿cierto?, a que los cuidados sean compartidos. Entonces es bien interesante porque hoy día lo que sí hemos visto, y no solamente a partir de la agenda de discusión política en el país, sino que hemos visto a partir de las cifras bastante preocupación respecto a que la pandemia lo que ha hecho es agudizar obviamente las desigualdades y la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado. Creo que tiene un impacto altísimo. Las mujeres hoy día, no sé si vieron las tasas de desempleo, si las mujeres se les imposibilita obviamente que no exista una economía del cuidado, eso también va a impedir, porque son los principales cuellos de botella, de que las mujeres puedan retornar al trabajo. Y algunos de los puntos que queríamos también destacar, que llamamos las 3R, primero es reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado que asumen las mujeres, y vemos que actuar en estas 3R es fundamental, ¿cierto?, para igualar el piso, ¿no?, igualar el piso de empoderamiento económico en las mujeres y alcanzar también un nivel adecuado de bienestar social. Y desde la campaña global de He4She, invitamos a los hombres también a reflexionar, a hacer preguntas desde lo cotidiano para generar transformaciones. Por ejemplo, ¿cómo podemos avanzar hacia una mayor corresponsabilidad? ¿Qué tan colaborativo, qué tanto estoy asumiendo las actividades de cuidado al interior de los hogares? Y, por ejemplo, reflexionar sobre las tareas que les corresponden para construir hogares más igualitarios, reconocer la importancia del compromiso de ser más corresponsable, reconocer la importancia de las labores de cuidado y trabajo doméstico, y también asumir en este contexto, que obviamente es bastante complejo, de poder también asumir el trabajo también del Aló, Carolina. Hola Roxana, parece que se cayó la plataforma. Sí, parece que se cayó Marínez, pero de todas maneras estaba cerrando el mensaje, ¿no? O sea, la importancia de tener un rol más activo desde lo cotidiano también de parte de los hombres para precisamente fomentar esta corresponsabilidad y equilibrar el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado.
Entonces creo que en virtud del tiempo y demás podríamos seguir con la presentación de Hans, si te parece. Perfecto, Roxana. Vimos también que se nos incorporó representantes del gobierno. Está nuestra Seremi Marisa Barro. Hola Marisa, ¿qué tal? Nayaret Jara también, que siempre es una tremenda aliada en esto, donde se demuestra la necesidad de trabajar juntos el sistema público y privado. Así que te agradecemos, María Inés, si es que nos estás escuchando por ahí, o Roxana le transmite, súper clara la presentación. Se cortó y volvió, pero bueno. Ahí volviste. Sí, sí. No, bueno, muchas gracias. Sí, ya estaba cerrando y solamente estaba hablando del tema de las tasas de violencia, que también era una preocupación, que veíamos un aumento, y ahí quedé. Bueno, sí, de repente ahí te congelaste y todos nos alertamos de inmediato. Preguntan por ahí cuál es el nombre de la campaña que mencionabas para poder seguirla en internet. Sí, se llama He4She en casa. Lo podemos compartir acá en el chat. Ahí tú nos dejas entonces el nombre en el chat de Zoom y seguimos adelante. Entonces ya lo habíamos presentado inicialmente, Hans Heven, quien va a transmitirnos su propia reflexión sobre este tema y el rol que tienen las instituciones privadas para poder avanzar en los temas que nos convocan. Hans. Sí, gracias Carolina, gracias por la introducción. Muchas gracias a las autoridades que están presentes. A María Inés la conozco hace mucho tiempo, venimos haciendo cosas hace mucho tiempo juntos. Estoy esperando escuchar a Francisco, el cual no lo conocía, pero me interesa mucho su visión. Y bueno, Irade, que siempre estamos juntos y como muchos saben, un gran cariño por Concepción. Tengo mucha gente ahí querida y inclusive mis abuelos descansan en paz ahí en el cementerio principal de Concepción. Así que me gusta mucho poder aportar con la región, así que muchas gracias por la invitación. Me pidieron hacer una breve introducción, y si vamos al siguiente chart, Farid, quiero dejarle algunos mensajes, y uno de los mensajes es lo que uno cree versus la realidad. Podemos pasar al siguiente chart, ahí está. Y esto lo digo desde la experiencia propia que tuve 25 años en una multinacional, y la verdad que durante 15 años, diría yo, nunca vi algo que hubiese una discriminación, no hubiese equidad de género, no hubiese igualdad de salarios, no hubiese igualdad de oportunidades. Eso es lo que yo creía y veía. Y la verdad que se hablaba del tema ya hace mucho tiempo, y uno dice, bueno, la verdad que había jardín infantil, sala de cuna inclusive, todas las facilidades. Por lo tanto, para mí no era tema. Y no se hablaba mucho. Entonces yo creía que yo estaba en un ambiente que se promovía eso. Pero eso era lo que yo creía. Porque después cuando uno empieza a abrir más los ojos y ve que en el directorio solamente hay una mujer de 8, o que el 70% en esos años eran hombres los gerentes, uno dice, bueno, algo está fallando. Algo pasa para que, no sé, la mitad de mis compañeras de curso con las que entré no siguieran subiendo o fueran gerentes, igual que yo en un minuto. Algo estaba pasando. Por lo tanto, y aquí hay muchos estudios también, muchas veces cuando se le pregunta a la primera plana o a los líderes de la empresa si tu empresa está haciendo mucho por la equidad de género, por la diversidad, las respuestas son bastante positivas en general, pero después cuando uno le pregunta a los mandos medios o a los equipos, la verdad que es muy distinta la respuesta. Por lo tanto, hay una disociación entre lo que uno cree como líder de lo que está pasando y de lo que realmente ocurre en el día a día, ¿ya? Así que eso hay que tener los ojos muy abiertos. Y si vamos al siguiente cuadro, y me gusta mucho el título un poco que le pusieron con el win-win, que es un caso de negocio, porque obviamente el tema de equidad de género tiene una arista ética, tiene una vista moral, tiene una vista de igualdad. En mi caso, un poco hoy en día estoy invitado a dar la óptica de negocio, y ese caso de negocio cada vez se robustece más,
y hoy día no los voy a latear con una cantidad de datos de fuentes muy importantes sobre la importancia de la equidad de género en la atracción de talentos, en la innovación. Hay muchos datos financieros, cómo aumenta incluso la rentabilidad, disminuye los riesgos de la empresa. Pero dejando inclusive eso de lado, estos grandes cambios en la empresa, igual como por ejemplo temas de cambio climático, el sistema financiero cumple un rol muy importante. Porque al final el sistema financiero es el que dice dónde voy a invertir y cuáles son las condiciones de las empresas que quiero invertir. Y hoy en día ese sistema financiero está cada vez más alineado de no querer invertir en empresas que no existe un compromiso de diversidad o de equidad de género real, ¿no? Las 350 empresas del FTSE de Nueva York tienen que, en un par de, creo que les queda un año, tener por lo menos una mujer y algunos 30% de mujeres en su directorio. Recientemente hubo reunión de directorio, Domino's Pizza sacó la única mujer que existía y se armó un tremendo revuelo en Estados Unidos por Domino's Pizza o Aston Martin o otras empresas que no tienen ninguna mujer en su directorio. O sea, ya es un tema que es inaceptable. Y por otro lado, los ciudadanos también, eso es muy importante, los ciudadanos ya poco a poco también están exigiendo eso, ¿no? Incluso países sumamente con una cultura machista como Japón, hoy en día están discutiendo el tema de cómo hacer que existan más mujeres en los directorios. Por lo tanto, yo creo que cada vez es como un desde y las empresas que se queden atrás en esto creo que van a sufrir. Incluso muchas certificaciones como el ESG o las certificaciones de B Corp o otras, ya están pidiendo mostrar indicadores en diversidad e inequidad. Por lo tanto, creo que hoy es un gran día. Hoy día muchas de las empresas que se están comprometiendo a esto sin duda están dando un paso muy importante. Entonces es un caso de negocio y un caso que hoy día ya el sistema financiero, los ciudadanos, todos están tomando acción. El siguiente cuadro, por favor, Farid. Ahora, la diversidad en pandemia. Bueno, hoy día algunos hablan que ni siquiera es crisis, sino que es caos, porque ni siquiera sabemos, no tenemos un diagnóstico claro. Pero hoy día muchas de las empresas seguramente que están aquí presentes tienen los cuadros de riesgo, ¿no? La matriz de riesgo, donde básicamente es la probabilidad que ocurra un hecho y el impacto que puede tener. Entonces nosotros siempre, uno más o menos, inclusive los terremotos, más o menos uno los podía mapear, cuál era el impacto que podía tener en mi empresa, un terremoto, se podía caer la fábrica, la oficina, la desconexión. Pero hoy en día esta pandemia hace que la crisis sea no traqueable. Es una crisis no traqueable. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ponerle ninguna probabilidad ni al impacto y no podemos ponerle ninguna probabilidad a la posibilidad que ocurra. Por lo tanto, hoy día la pandemia no sabemos ni cuándo va a acabar, ni su impacto, cuánto va a durar. ¿Qué es lo que eso hace? Eso provoca que la planificación de nuestra empresa, de nuestra estrategia, sea muy difícil. Por lo tanto, hoy día ya no se está hablando de planes, se está hablando de escenarios. Pero escenarios muy diferentes, escenarios que sepamos muy bien cómo medirlos, cuáles van a ser los siguientes pasos si ese escenario se comienza a producir. Pero ¿qué es lo interesante en esto? Que obviamente hoy en día, dado que es multifactorial las causas que vivimos como empresa, las soluciones tienen que ser multifactoriales también. Por lo tanto, la diversidad gana aún más importancia en el mundo que comenzamos a vivir hoy o que ya veníamos viviendo de alguna forma, que es el mundo de la incertidumbre. Necesitamos mayor diversidad para crear mejores escenarios futuros, para tener más creatividad en las soluciones, tener más creatividad en las oportunidades. Por lo tanto, antiguamente era causa y efecto lo que pasaba, por lo tanto, la misma gente de un mismo grupo que pensaba más o menos igual era suficiente. Hoy en día eso ya no es suficiente. Y también la pandemia es un momento para aprovechar por los cambios culturales. María Inés aquí algo ya mencionaba, algunos datos, pero Chile Mujeres, Fundación Chile Mujeres recopiló bastantes datos de distintas fuentes. Y es interesante porque cuando les preguntan a las mujeres cuál es su mayor problema hoy en día, y esto fue en abril, porque todavía eso debe ser peor, obviamente las mujeres decían conciliar el trabajo con las labores domésticas.
Pero cuando se le preguntaba al hombre cuál era su principal problema hoy en día, era la velocidad de Internet. Y esto es un caso verídico. Por lo tanto, ustedes ahí ven dónde está la mente del hombre y dónde está la mente de la mujer. Ahora, podemos verlo, y ni hablar cuando se les preguntaba qué tan agobiada está. Una de cada 3 mujeres en abril está agobiada, o sea, imaginémonos ahora en julio. Una de cada 3 mujeres está agobiada, pero 1 cada 6 hombres están agobiados. Por lo tanto, ahí ya empiezan a haber claridad de quién se está llevando la carga en la casa. Ahora, veámoslo como oportunidad también, porque 45% de los chilenos dice que ha realizado una actividad en su casa que nunca había realizado. Por lo tanto, creo que también para los hombres, muchos ya realizamos muchas actividades dentro del hogar, los que no se están dando cuenta del trabajo que requiere, y muchos también ya están compartiendo. Por lo tanto, quiero pensar que también la pandemia va a ser un pivot en términos de cambios culturales internamente. Y si vamos al siguiente chart, si la diversidad, la equidad de género es un negocio, bueno, ¿cómo avanzamos? Bueno, como en todo negocio. ¿Y cómo se avanza en todo negocio? Hay que tener claridad, y cuando uno tiene un problema en un negocio, de cuál es el tamaño del problema que tengo o del gap. Y esto suena bastante obvio, ¿eh? Pero si yo les digo, háganse la pregunta, o sea, ¿ustedes realmente saben el tamaño del problema que tienen dentro de su empresa de la diversidad? Capaz que un grupo grande diga que sí, que lo sabe, que existe y lo pueden cuantificar o más o menos colocar en un cuadro. Pero la segunda pregunta que en todo negocio se hace después es, ¿de dónde viene el problema? O sea, ya sé el tamaño, ¿de dónde viene? Entonces, en temas de equidad, es muy distinto si tu problema como empresa viene del reclutamiento, o viene del desarrollo de la persona, o viene del aspecto cultural. Son soluciones muy distintas. Entonces, yo los invito a que tienen que estar muy género consciente, pero también muy activamente tienen que entender el diagnóstico de dónde está. Porque si es reclutamiento, bueno, ya saben que ahí donde tienen que atacar el problema. Hoy en día, yo les digo, el 70% de la empresa en Inglaterra ya ni siquiera hace entrevistas personales en las primeras etapas del reclutamiento. No saben si es hombre o mujer. Muchas empresas inclusive están discutiendo, están sacando ya universidades como una forma de dar, porque dice, a mí me interesa la persona, no me interesa la universidad. Y inclusive algunos, que también es discutible y no para todos los casos es viable, están sacando la profesión. Dice, ¿qué me importa a mí si el tipo es historiador o ingeniero comercial? A mí lo que me importa es cómo piensa, cómo resuelve el problema. Por lo tanto, cada vez más se están haciendo temas en reclutamiento para tener las mejores personas con el mínimo sesgo posible. Todo esto es discutible, ¿eh? Pero a lo que voy es, ¿dónde está el tema? Inclusive, cuando muchas veces nosotros los hombres decimos, no, es que no existe la mujer que yo necesito para este perfil. Bueno, es que seguramente estamos viendo los currículum de la forma que acostumbramos de ver los currículum. Que si tiene un MBA, que si ha vivido afuera, bueno, pero también tenemos que poner en la balanza esas otras cosas que la diversidad puede traer. Tal vez no tiene un PhD, un MBA, pero tiene una visión diferente que le va a aportar al país. Entonces, la forma de ver los currículum creo que también tiene que cambiar. Y ni hablar, y eso sí me tocó a mí, en la terna yo sí estaba obligado a tener siempre mujeres, que muchas empresas ya lo están haciendo, pero esto era lo interesante, que si yo elegía al hombre sobre la mujer, tenía que explicarle a mi jefe por qué elegía al hombre sobre la mujer. Y si habían buenas razones, perfecto, y eso era, porque obviamente uno quiere los mejores. Pero lo que mi empresa me estaba haciendo, me estaba obligando, me estaba debilitando mi sesgo. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces me está diciendo, Hans, yo sé que tú tienes un sesgo, y yo sé que tú vas a tender a contratar el hombre. Por lo tanto, primero ten mujeres, y segundo, si eliges hombres, ven a contarme por qué. Son pequeñas cosas en el reclutamiento que van cambiando. Ni hablar en temas de capacitación, desarrollo organizacional, que Marinette también lo mencionó. Pero el tema cultural es muy importante. En el caso de mi compañía venía muy de arriba. Yo tomé el tema porque siempre me interesó el tema después, como ya le dije al comienzo. Pero hay pequeñas cosas que hacen de diferencia. Hay empresas espectaculares. El laboratorio Bagó tiene un manual sobre la violencia espectacular y toda la empresa sabe cómo actuar. Empresas como Komatsu
hacen unos contrato de trabajo a mujeres que están en la cárcel, por lo tanto, cuando salen tienen trabajo. O sea, esas mujeres, el 90% al salir de la cárcel no reincide, comparado con programas de gobierno que deben ser del 30%. Entonces, el sector privado es sumamente importante, pero esas cosas dan una señal interna muy importante. Y la otra vez escuché a un CEO de una empresa nórdica, muy interesante, que el primer día, estamos hablando en marzo, les dijo a todos sus empleados: ustedes están en sus casas trabajando. Eso implica que cuando estemos en una conferencia van a pasar cosas de la casa. Los niños, el perro va a ladrar, una puerta, alguien va a llorar. Algo muy simple, que si viene del CEO al resto de la compañía, baja la tensión inmediatamente y la presión. Y ya nadie está nervioso que si el ruido, que si el niño que va a entrar, que no, que cuida. Son pequeñas cosas culturales que se van plasmando en toda la gente. O sea, él lo que les dijo es: ¿sabes qué? Ustedes están trabajando en sus casas, no están durmiendo en el trabajo. Y cuando dijo eso, inmediatamente viene ese relajo que les comento. Y esto es muy importante, tratemos de no hablar de beneficios para las mujeres. Las empresas tienen que hablar de facilidades para todos. Porque al final, y eso también me gusta mucho este programa, tiene que ser el hombre y la mujer en este camino. Por lo tanto, si hablamos de facilidades, de corresponsabilidad, hablamos de facilidades de horario, hablamos de facilidades del jardín infantil, de la sala cuna, perdón, eso tiene que ser para ambos. Ahora, aquí también hay temas culturales, para las mujeres también, porque donde yo trabajaba había una sala cuna con niños hasta los 5 años, que cualquier persona podía llevarlos, hombres y mujeres. Y solamente me tocó un hombre que llevara a su hijo o hija, porque las mujeres no querían que el hombre se llevara, porque el hombre supuestamente trabajaba más, no sabía qué doctor llevarlo. Entonces hay una serie de cosas culturales también que hay que ir rompiendo para que esa corresponsabilidad sea realmente se dé. Y por último, te quiero decir que, como en todo negocio, por favor, midamos y tengamos benchmark dentro de Concepción, dentro de la región, dentro de Santiago, benchmark de cómo, pero aquí lo más importante es el avance, no importa qué tan atrás estén, pero muéstrenle a la compañía sus avances. Eso creo que es fundamental y es un mensaje muy, muy importante. Y por último, no me quiero alargar más, si vamos al siguiente chart, tenemos que, como presidente de Pacto Global, obviamente tenía que mostrar los objetivos de desarrollo sustentable, y recordemos que la equidad de género va más allá. Esto tiene que ver con el objetivo número 8, que habla de trabajo decente, con el objetivo número 10, que significa reducir las desigualdades. O sea, las mujeres hoy día están sufriendo más de la pandemia que los hombres, y eso tiene que ver con el sector que está más afectado, tiene que ver con la corresponsabilidad, tiene que ver con un montón, y eso no es justo, es así de sencillo. No es posible que una pandemia o un cambio climático, que también sabemos que impacta más a las mujeres, impacte a un grupo de la población más que otro, y eso nos debiera dejar tremendamente inquietos. Por lo tanto, por eso tenemos que, nosotros como hombres, tenemos que estar dispuestos a romper barreras, tenemos que estar dispuestos a saber que tenemos sesgo, tenemos que estar muy atentos a cuál es el ambiente que creamos en nuestras empresas, con nuestras agendas, con nuestras acciones. La mujer tiene que incorporar más a los hombres en este camino, ojalá no menos, esta es una actividad de mujeres, esta es una actividad de hombres, y tenemos que redefinir lo que es éxito. Yo creo que eso es fundamental. El éxito, esto es muy masculino, yo sé que no me gusta esto de los estereotipos, pero es muy masculino esto de que el éxito depende de mí, yo soy el superhéroe, el bombero. Tenemos que ser menos individualistas todos, hombres y mujeres, tenemos que pasar de la competencia a la colaboración, tenemos que mostrarnos vulnerables, como hombres, como personas. Yo creo que eso va a ir abriendo camino a esta igualdad. Y con esto termino. Es muy importante la equidad dentro de la empresa, y aquí con gusto hay gente del gobierno acá, porque ellos lo saben. En Chile existen 400.000 mujeres que sufren de violencia familiar y no tienen ingreso propio. Al no tener ingreso propio, esa violencia ocurre todos los días en su casa. Por lo tanto, parte de la inclusión, de la diversidad, de la equidad, también tiene que ver con poder incluir a esas mujeres y sacarlas de ese círculo vicioso. Muchas gracias por la oportunidad.
Hans, ahí sí. Hans, muchísimas gracias por esa tremenda reflexión. Yo aquí voy a pasar a la dimensión de las opiniones, y te quiero decir que me encantaría que hubiesen más liderazgos masculinos, empresariales, en los gremios de influencia nacional, que tuviera esa visión que tú hoy día nos has compartido. Creo No, que sí, es fundamental. Carolina, oye, los hay muchos, y la diferencia es que no todos quieren hablarlo porque no todos quieren que le hagan bullying sus amigos del WhatsApp, pero hay muchos. Bueno, del bullying de WhatsApp hablamos largamente en el último taller junto a Rodrigo Toledo, pero ojalá que se siga multiplicando entonces, porque encuentro que le hace bien al propio género masculino, le hace bien a la familia, a la organización, a Chile entero. Y yo me imagino que pueden haber algunos comentarios, no sé si me estoy saliendo o no del libreto, pero si es que hay algunas preguntas, comentarios que alguien quiera hacer a viva voz o que quiera compartir en el chat, por favor, aprovechemos porque Hans tiene toda la disponibilidad para contestar algunas preguntas. O al final, yo me voy a quedar acá con usted, así que cuando quieran. Ok, pero tuvimos algunas cosas ahí, excelente Hans, donde están para trabajar con ellos, falta el contacto, dice. Buenísima la presentación, nos dice Marcela Díaz de ENAP. Ok, bueno Hans, muchísimas gracias. A continuación vamos a pasar a nuestro próximo invitado. Hans se va a quedar ahí un ratito también escuchándonos. Te agradecemos mucho el espacio, sabemos que estás con una agenda bien intensa. Justamente esta semana, como tú nos dijiste antes, se la dedicaste al tema género, porque mañana estás en una actividad bien similar a esta en el Diario Financiero, así que gracias por haberte dado el espacio. A continuación vamos a pasar a nuestro próximo invitado, que es Francisco Aguayo. Francisco es consultor e investigador en masculinidades, género, paternidad y violencia, de formación es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Además se desempeña como director de M y codirector de la Fundación Cultura Salud. Francisco, muchas gracias por estar hoy día en esta actividad junto a las empresas de la región del Biobío. Adelante. Gracias. Voy a poner acá la pantalla. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir en esta mañana con ustedes, compartir con Carolina, María Inés, con Hans. Gracias a Irade y a ONU Mujeres por invitarme. Yo trabajo, ahí la puedo avanzar, ahí les muestro algunas de las cosas que hemos hecho en estos años en el tema de paternidad. Yo soy investigador por un lado, actualmente estoy investigando, por ejemplo, sobre salud mental y hombre en el contexto de mi doctorado. Hemos investigado sobre temas de masculinidad, sobre temas de paternidad, de violencia contra las mujeres, y también hemos desarrollado varios materiales en Chile y en otros países para involucrar a los padres en la crianza con corresponsabilidad. Por ejemplo, hemos trabajado con el sector salud, en el Chile Crece Contigo, desarrollado materiales para jóvenes, para hombres mayores, en Bolivia y en otros países de la región. Entonces, lo que yo les vengo a compartir tiene que ver en parte con el trabajo de investigación que hacemos y en parte con este trabajo de intervención, de cómo trabajar con los hombres para ir avanzando en estos temas. El lugar desde el cual yo hablo tiene que ver con los estudios de masculinidades. Voy a mirar acá la hora para no pasarme. Okay. Bueno, lo primero que quiero compartir, y María Inés y Hans ya se referían a esto, tiene que ver con algunas desigualdades de género con las cuales nos encontramos en el mercado del trabajo o en los espacios de trabajo, ¿no? Entonces, ya lo comentaban, tenemos discriminación salarial, o sea, es un fenómeno global en todo el mundo. Se le paga menos a las mujeres por igual trabajo e igual calificación.
Entonces ahí tenemos un primer gran problema que necesita un abordaje integral si queremos avanzar en estas temáticas. Luego, como comentaba muy bien Hans, está el tema de la discriminación en la selección, también las compañías y techo de vidrio, es decir, se van promoviendo los ascensos, eso en el mundo público y en el mundo privado, y las mujeres llegan hasta cierto nivel y son promovidos solamente los hombres y habitualmente con sesgos de género. Uno también lo podría mirar como decisiones entre hombres, clubes de toby, cofradías masculinas, etcétera. Pero usualmente en este tipo de decisiones, como comentaba Hans, hay fuertes sesgos de género. Por ejemplo, un ejemplo que siempre comento, en una compañía chilena, digamos, un hombre estaba en un cargo importante y se fue a otro país, digamos, iba a ir a otro país, porque era una compañía global, entonces le pidieron que buscara una persona reemplazante. Y tenía finalmente dos candidatos, un hombre y una mujer, y él se decidió por el hombre. Como era una compañía internacional, lo llamaron, tal como comentaba Hans, desde arriba para pedirle que justificara su decisión. Y en la justificación, esta persona este hombre compartía cómo en realidad le parecía que él, tenían igual calificación, les parecían los dos muy buenos candidatos, pero encontraba que él, por ser hombre, iba a tener mucha mayor disponibilidad para viajar, ¿no? Entonces, se fijan, ese tipo de sesgos operan permanentemente al momento de la selección y van dejando fuera a las mujeres, y la única manera de avanzar en eso es con políticas que puedan corregir estas brechas o discriminaciones o sesgos. De hecho, en el ejemplo que yo les cuento, operó la política afirmativa y desde arriba en la compañía decidieron finalmente por la mujer, digamos. Y la verdad es que lo interesante también en ese caso es que esa mujer trabajaba y el hombre estaba más en la casa y lo tenían resuelto de esa manera el tema de los viajes de ella, ¿no? Bueno, también se habla mucho del tema de la doble presencia o carga doméstica, y les voy a mostrar algunos datos, las dificultades que encuentran hombres y mujeres para hacer este balance entre trabajo y familia. Bueno, el problema del acoso sexual es un gran problema en las compañías. El movimiento feminista ha puesto de relieve esto en Chile en los últimos 2 años, por ejemplo, a propósito del acoso sexual en las universidades. Ha habido hartos avances en ese tema. Y bueno, algo muy importante es que las mujeres encuentran barreras para salir a trabajar. Ese también es un fenómeno en todo el mundo y muchas veces tiene que ver con el tema del cuidado. Ya les voy a mostrar un dato al respecto. Este es un dibujo, un símil de buscando a Wall-E que hacía unas mujeres, y donde dice a la izquierda encuentra a las mujeres en política y en la derecha encuentra a las mujeres en ciencia. Entonces hay ciertos campos que son muy masculinos o saturados de masculinidad. Pensemos en la minería en Chile, 9 de cada 10 trabajadores son hombres. Entonces hay campos que son saturados de masculinidad y hay campos que son muy resistentes a la entrada de las mujeres, y eso a veces se va promoviendo desde muy temprano. Por ejemplo, en los hombres se promueve la inclinación por las matemáticas, no así en las mujeres. Eso hace que la autoestima en matemáticas sea mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Aquí vemos el tema de la discriminación salarial en 18 países de América Latina. Entonces allí donde un hombre se le paga 100, se le paga 80 a una mujer, y eso se ha ido disminuyendo la brecha, pero todavía hay una gran brecha en todos los países. Este gráfico es bien interesante. Este es un estudio que hizo el Centro de Estudios de Encuestas Longitudinales de la UC, y si ustedes se fijan ahí, lo que va mostrando es la brecha a lo largo del ciclo vital entre hombres y mujeres en distintos temas. Por ejemplo, a la izquierda ustedes van a ver acá los resultados en lenguaje. En ese caso, las mujeres obtienen mejores resultados. Fíjense al revés cómo en matemática los hombres obtienen mejores resultados, y después en rojo van a encontrar las brechas salariales en Chile a lo largo del ciclo vital, y ustedes pueden ver cómo a medida que las mujeres van siendo mayores, la brecha salarial va aumentando y se hace mucho más aguda en las edades de jubilación. Ese es un problema dramático que tenemos en Chile, junto con el problema de que las mujeres acceden a trabajos más precarios.
Acá tenemos también las brechas en cuidado en 17 países de América Latina, y ustedes pueden ver cómo las mujeres destinan mucho más tiempo que los hombres al tema del cuidado. Entonces, hay hombres que cuidan, son pocos, los hombres pasan más tiempo en el trabajo remunerado que las mujeres, eso es una realidad todavía, y las mujeres en los distintos países pasan de 2 a 6 veces más tiempo cuidando a los hijos o a personas mayores, a personas dependientes por problemas de salud, que los hombres. Esto entonces tiene que ver con un orden de género. Los hombres están más en el trabajo, las mujeres están más en el cuidado. Eso es muy así. Por ejemplo, en la región metropolitana, ustedes pueden ver bueno, primero en el país, casi el 55% de las mujeres adultas reporta que no están trabajando remuneradamente porque están dedicadas a la casa. Eso es una realidad en Chile, así, y en América Latina. De hecho, Chile está más retrasado que otros países en términos de la entrada de las mujeres al mercado del trabajo remunerado. Eso hace también que tengamos muchas familias donde el hombre es el proveedor económico y la mujer está al cuidado de los hijos, y ese también es un tema muy importante para pensar el tema de paternidad. Y ustedes, si se fijan acá, en realidad en Santiago, casi un 50% de las mujeres están activas, pero en el resto del país llega al 64%. Entonces, eso nos habla todavía de un orden de género muy agudo, muy marcado, con segregación de roles complementarios, y esto también es un gran desafío para enfrentar los temas de desigualdad de género. Ahora, como decía Hans, hombres y mujeres se enfrentan de manera distinta al cuidado, ¿no? Entonces, los que están trabajando, fíjense en esta encuesta que se hizo en el 2006, cómo las mujeres, se les preguntaba, bueno, cuando usted está en el trabajo, piensa en las tareas domésticas y familiares, y hay prácticamente, bueno, 2/3 de los hombres que nunca están pensando lo que hay que hacer en la casa. En cambio, son más las mujeres las que están pensando en el trabajo, y el estrés sube cuando se acerca la hora de salida del trabajo. Sube el estrés en las mujeres, y en los hombres tiende a disminuir el estrés. Entonces ahí hay una aproximación de género a lo que hay que hacer en casa, que es distinta entre hombres y mujeres. Bueno, ¿por qué es importante el tema de masculinidad? En los últimos 30 años se está estudiando cómo los hombres participan en todas estas desigualdades, pero en el contexto del trabajo es especialmente importante porque hay muchas decisiones que se toman entre hombres, o sea, en los directorios, en los puestos de liderazgo, en el mundo público y el privado, hay más hombres, muchas decisiones son tomadas por hombres, y entonces es importante, como decía Hans, trabajar con los hombres para poder avanzar en estas temáticas. Eso es muy claro, por ejemplo, a nivel del Parlamento, como algunas legislaciones que tienen que ver con las mujeres, como el postnatal, son finalmente decididas con el voto de los hombres. Entonces nos podemos preguntar qué tienen que ver los hombres con la desigualdad de género, cómo participan en ella, qué tienen que ver los hombres con el empoderamiento de las mujeres, y cómo pueden aportar a esta transformación. Y bueno, yo también quiero compartir algo hoy día de qué ocurre, cuáles son algunos de los dilemas que viven los hombres en este contexto actual de la pandemia por distintas razones. Porque están obligados a ir al trabajo, porque están haciendo teletrabajo, porque tienen miedo de perder el trabajo, y bueno, ¿qué pasa con la paternidad ahí? Si estás fuera de casa, si estás dentro de casa haciendo teletrabajo, etcétera. Muchas de estas tensiones obviamente son vividas por hombres y mujeres, y ya vamos a ver algunos datos sobre eso. Antes les muestro un dato de una encuesta en Estados Unidos, donde acá la perspectiva de hombres y mujeres sobre algunos de estos temas es muy distinta, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto también acá en la encuesta IMATES en Chile hace algunos años, cómo le hacemos las mismas preguntas a hombres y mujeres sobre el tema del cuidado, y en realidad los hombres decían, no, si yo hago muchísimo en la casa, y las mujeres decían, no, mi pareja no hace tanto, ¿no? Entonces hay una diferente perspectiva en hombres y mujeres, y mucha gente cree que la igualdad de género se alcanzó. Yo creo que ese es un primer tema que tenemos que empujar en las compañías, es que haya más conciencia de género. No solo necesitamos más políticas de género, sino que más conciencia de género,
y más conciencia de género en los hombres, que a veces son la piedra de tope, son los que impiden poder avanzar en estos temas porque tienen muchos sesgos acerca de cuáles deberían ser los roles de un hombre y una mujer, y entonces le dan, por ejemplo, muchas más facilidades a las mujeres en términos de permisos para cuidar a los hijos, y no así a los hombres. Eso tiene problemas que no son solo de las compañías, también hay en la legislación problemas, pensemos el tema de las salacunas, y que están pensadas desde las mujeres, ¿no? Entonces, acá se les preguntaba si los hombres estaban haciendo lo suficiente para avanzar la igualdad de género en el mundo del trabajo. Un 77% de los hombres dice que sí, pero solo 4 de cada 10 mujeres aprueba esa afirmación. También 9 de cada 10 hombres decían no, o sea, las mujeres cuando nos cuentan algo sobre acoso en el trabajo, las estamos escuchando, pero menos mujeres dicen que se sienten escuchadas cuando reportan un problema de acoso en el trabajo. Ahora, ¿la masculinidad con qué tiene que ver? En un estudio reciente que se hacía en México, Inglaterra y Estados Unidos, se encontraron ciertas dimensiones sobre lo que sería la masculinidad. Se hacían varias preguntas, escalas de actitudes de género, y entonces la masculinidad tiene que ver con algunos valores tradicionales que se han formado. Hans también mencionaba, ¿no? La autosuficiencia, ser fuerte, mostrarse seguro, etc. También el tema de los roles, muchos hombres piensan que, por ejemplo, en la encuesta Images que hicimos hace 10 años en las 3 grandes ciudades de Chile, más de la mitad de los hombres consideraban que el principal rol de las mujeres es estar en la casa cuidando a los hijos. Eso no es mucho, lo decimos. Después, también hay mucho prejuicio en los hombres heteronormativos, homofóbicos, sexistas, misoginia incluso, ¿no? Por ejemplo, las mujeres no son tan capaces como los hombres, o las mujeres no serían tan capaces como los hombres en matemáticas, etcétera, que eso se constituye en enormes barreras en el mundo del trabajo. También hay una idea sobre la sexualidad, que es importante trabajar con los hombres, porque, por ejemplo, el problema del acoso sexual tiene que ver con... hay un micrófono prendido por ahí que nos está teniendo algo de ruido ambiente. Y bueno, muchos hombres tienen problemas con el control y con el manejo de impulso y con la agresividad y con el ejercicio de violencia. Es un problema particular, pero en el cual las compañías también tienen mucho que decir. Fíjense que en ese estudio que yo les comentaba en esos 3 países, entre un tercio entre un 20% y un tercio de los hombres reportaban que cometieron acoso sexual en el último mes, alguna forma de acoso sexual verbal contra una mujer en el último mes. Entonces es un problema en la masculinidad también el tema del acoso. Pero fíjense que es importante acá, como se le aplicaron escalas de actitudes de género, los hombres que aparecen con actitudes mucho más inequitativas de género, o sea, más cercano a una masculinidad tóxica. Acá en este estudio se les llamó los que están dentro de la caja de masculinidad, es decir, los hombres más machistas, los que están más cerca de la masculinidad hegemónica, son hombres que reportan mucho mayor ejercicio de acoso. Entonces, esto es algo también importante. Necesitamos trabajar temas culturales sobre el machismo y trabajarlo con los hombres en los distintos ambientes, desde la infancia, con educación no sexista, en los ambientes de trabajo, en los lugares donde los hombres están, como los espacios deportivos, y bueno, en esto el aporte también de la legislación va a ser muy importante. O como decía un hombre en Buenos Aires, en este mismo programa Win-Win que nos convoca hoy día, decía, en realidad yo aprendí sobre temas de género en mi empresa, porque la empresa tenía una política sobre temas de género y capacitaba a su gente, tenía sensibilidad de género, y este hombre reportaba cómo fue en el lugar de trabajo que empezó a tener sensibilidad de género. Muy interesante ese ejemplo. Bueno, la masculinidad nociva o tóxica tiene que ver, se relaciona con varios problemas. Hoy día tenemos harta evidencia en el mundo que nos plantea cómo los hombres con actitudes más machistas son hombres que tienen peor salud mental, ejercen más violencia, participan más en acoso o en bullying o en violencia, incluso tienen más riesgo de accidentes de tránsito o de consumir alcohol. Entonces, la masculinidad tóxica es un problema. Incluso en este estudio
se midió cuánto le costaba la masculinidad tóxica al Estado en Estados Unidos, digamos, al país, en términos, se le puso precio, digamos, al costo en términos de violencia por bullying, por salud mental, por suicidio, pérdida de vida humana, por alcoholismo, por accidentes de tráfico, y fíjense, 16.000 millones de dólares anuales fue la estimación que tenía estas pérdidas a causa de la masculinidad hegemónica o la masculinidad tóxica. Ahora, al revés, los hombres cuando están involucrados en la paternidad generan más cuidado. Por ejemplo, los hombres que tuvieron un padre más involucrado son hombres que participan más en el hogar. Entonces, también el cuidado genera cuidado, y algo muy importante en términos de género. Cuando los hombres están involucrados en su paternidad, esto se ha estudiado en otros países, las niñas crecen más empoderadas y los niños, los hijos, hombres, crecen más igualitarios en términos de género, es decir, con más conciencia de género. Entonces, es muy importante este punto, en mi opinión. Bueno, ¿qué pasaba? Hablemos ahora sobre corresponsabilidad, después de esta introducción. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Bueno, el 70%, cerca del 70% del trabajo doméstico y de cuidado del hogar es realizado por los hombres. Hay tareas, las mujeres, perdón, por ejemplo, en Argentina, Chile y España. Esto desde las encuestas de uso de tiempo. Ahora, hay tareas a las cuales a los hombres tradicionalmente han entrado muy poco. Por ejemplo, las tareas de bañar a los hijos, dar de comer o acostar. Entonces, al interior de los hogares, no solo hay una organización de género en términos de los hombres están más en el trabajo y las mujeres más en el hogar, sino que cuando están los dos en el hogar se tienden a repetir estos roles tradicionales y los hombres son todavía, muchos hombres, muy resistentes a entrar a ciertas tareas como bañar, dar de comer y acostar. Algo muy importante de entender es que incluso en parejas heterosexuales, hombre y mujer, donde los dos trabajan remuneradamente, la participación de los hombres es mucho menor en las tareas de cuidado y crianza que las de las mujeres, esto según los datos de las encuestas de uso de tiempo en varios países de América Latina. Ahora, ¿qué está aconteciendo en la pandemia? En una encuesta que se aplicó en mayo, se está viendo que tanto hombres como mujeres están viviendo más incertidumbre, hacen menos actividad física, tienen más carga doméstica, están sufriendo más estrés por el trabajo, más tensiones entre trabajo y cuidado, más trabajo también, un 25% de la gente reporta que está trabajando más que antes, hay más miedo a perder el trabajo, se está pasando más tiempo en las pantallas, tanto padres y madres como los hijos, y hay mucho menos tiempo para el autocuidado personal, para la pareja, para uno mismo. Ahora, quienes tienen hijos menores de 12 años, esto es mucho más agudo. Entonces el panorama es un panorama bien complicado, el panorama actual, para ese grupo que está teletrabajando. Bueno, qué decir para el grupo que está sin trabajo, ¿no? Ayer salieron las cifras y casi 1 millón de personas están cesantes hoy día y casi 700.000 están acogidos al seguro de cesantía, o sea, son en un tiempo más potenciales también cesantes. Ese es otro gran problema, yo no me voy a referir tanto a eso hoy día. Fíjense en este estudio que se realizó en mayo, se preguntaba, en el contexto de la cuarentena, ¿cómo se distribuye el cuidado por jornada? Entonces se preguntaba por la mañana, por la tarde y por la noche. En amarillo ustedes ven cómo en la madre, en el más del 70% de los casos, cerca del 70% de los casos, que es la cuidadora principal, y ahí en verde ven en verde claro al padre, y en verde oscuro que lo distribuyen en conjunto. Los abuelos se desperfilaron completamente porque en la encuesta ELPI, que se hace con 17.000 casos en todo Chile, se procesaron los datos hace poco por una colega que se llama Sarah Reynolds en Estados Unidos y encontró que un 22% de los niños en Chile son cuidados principalmente por las madres, por las abuelas durante el día. Entonces, pero los abuelos, a propósito de la pandemia y de la cuarentena, disminuyó mucho su presencia. Entonces es un tremendo problema para las familias. No tenemos escuela, no está la abuela y no hay apoyo doméstico pagado para ese 15% del país que tiene apoyo doméstico pagado. ¿Cómo era antes de la pandemia? Fíjense, el colegio era importantísimo, como veíamos. El servicio doméstico en las tardes también, para quienes contestaron la encuesta, era un tema importante.
Esta es una campaña de UNICEF que acaba de salir en Argentina, me parece muy interesante porque hicieron como unos cuadros antiguos, pero con escenas que para hacer reflexionar sobre el tema de la paternidad. Entonces pueden ver ahí cómo el hombre está trabajando en casa y la madre está cuidando. En este mismo estudio de mayo, fíjense, 69% decía que las mujeres asumen principalmente, eso ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo es la carga laboral? Bueno, la carga laboral se veía en mayo está aumentando, ¿no? Entonces, como decíamos, hay un 36% de los encuestados que sienten que están trabajando más que antes. La salud mental también se está viendo muy amenazada. En otro estudio que se lo publicado hace un par de días, la tercera, se hicieron preguntas sobre depresión y ustedes pueden ver ahí, bueno, se separaron por los que estaban sin cuarentena y con cuarentena, pero es un porcentaje importante el que se siente deprimido, se acerca de la mitad de las personas a los distintos niveles socioeconómicos, y salieron con las 9 preguntas que hicieron sobre depresión, fíjense con depresión severa, o sea, es decir, con mayores síntomas de depresión. Ahí tenemos las barras grises y como pueden ver en niveles socioeconómicos bajos, es mucho mayor la sensación de depresión. Y esto tiene que ver porque la cesantía está siendo mucho más fuerte, el nivel socioeconómico bajo, de hecho está cercana al 30% en este minuto. Ahora, la depresión en Chile sabemos que afecta el doble a mujeres que a hombres, pero igual 1 de cada 10 hombres en Chile antes de la pandemia ya tenía riesgo de depresión. Bueno, en el tema de paternidad, plantearles algunas ideas que me parecen relevantes. Farid, si tú me pudieras poner en el chat cuánto tiempo me queda para yo ubicarme, te lo agradecería mucho. En general los estudios muestran que los padres hoy día que están mucho más interesados en la paternidad, tienen más discurso, tienen más interés en pasar tiempo con los hijos y están pasando más tiempo con los hijos, especialmente los padres jóvenes, los que tienen más escolaridad, los que tienen un trabajo estable, los que tomaron más días de postnatal. Son padres que están mucho más involucrados, los que tuvieron un padre involucrado a su vez. Hay mucha evidencia hoy día que muestra que cuando un papá hombre está involucrado en el cuidado de sus hijos, esto impacta positivamente en el desarrollo de los hijos. Esto es un argumento importantísimo. Las organizaciones de salud hoy día nos dicen que los primeros 1000 días son absolutamente clave en el desarrollo de un niño o una niña. Y muchos hombres esperan a que sus hijos crezcan para involucrarse en su paternidad. Entonces, el involucramiento temprano, ya desde el embarazo, es muy importante en el tema de la paternidad, y que mientras más cuidadores tenga un niño y de mayor calidad sea el cuidado, esto va a ser mejor. Entonces aquí hay un enorme desafío. Piensen, por ejemplo, que en la estimulación cognitiva, el tema de los cuentos, de contar cuentos y leer cuentos, es algo que hacen principalmente o casi exclusivamente las mujeres. Es muy importante que los hombres entren a este territorio, no solo del cuidado, sino que de la estimulación también, porque eso va a impactar el desarrollo de sus hijos e hijas. Bueno, la paternidad también beneficia a los hombres. Hay harta investigación sobre eso, que los padres más involucrados cuidan más su salud, son más productivos en el trabajo, tienen mejor salud mental, menos problemas con el alcohol y las drogas, y sienten mucho más bienestar en sus vidas. Entonces también la paternidad es algo importante cuando pensamos las necesidades en salud de los hombres, la salud de los hombres. Bueno, es el tema que nos convoca. La paternidad es importante para avanzar en la igualdad de género. A medida que los hombres están involucrados en la paternidad, las tareas de cuidado y las tareas domésticas se van a ver más compartidas, pero también van a haber mejores condiciones para que las mujeres puedan salir a trabajar o salir a trabajar sin culpa o compartir las decisiones. Lo otro creo que ya lo mencionamos. También es importante el tema del buen trato de los hombres, ¿no? Respecto al maltrato infantil, por ejemplo, la violencia doméstica, pero hoy no me voy a referir tanto a eso. Algunos tips para los padres. Lo primero, tener sensibilidad de género. O sea, si los hombres pensamos que hacemos lo mismo que las mujeres en casa, pero todos los estudios nos muestran que los hombres juegan un rato y sienten que cumplieron con su cuota, o van a la plaza y sienten que ya cumplieron con su cuota, estamos mal. Entonces, necesitamos mayor conciencia de género, mayor sensibilidad de género, entender cómo está organizado el mundo. Obviamente que el padre que está es el proveedor económico y que la madre está en la casa cuidando a los hijos y no está haciendo trabajo remunerado, van a tener roles complementarios.
pero no hay excusas para ese padre en que tanto que vive con su pareja mujer y que tanto el padre como la madre están trabajando remuneradamente. Ahí no hay excusas para la corresponsabilidad. En eso quiero ser bien claro, porque muchas veces los hombres que son los proveedores económicos me dicen, no, pero ¿por qué me piden que sea corresponsable si no puedo? Digamos, tenemos una relación, una organización de género complementaria. ¿Cómo voy con el tiempo? Igual ya me queda poquito, en todo caso. Queda un minuto. Te queda Ya. un minuto, Francisco. Entonces cierro con estos dos slides con los tips. Bueno, a los hombres invitarlos a tener más presencia, que su presencia sea de mayor calidad. Estos son enormes los desafíos en pandemia, porque estamos muy contaminados por las pantallas, muy contaminados por el estrés también y por el teletrabajo. Entonces, para aquellos que están trabajando en la casa, son enormes los desafíos de cómo sortear estos enemigos para poder tener una presencia de mayor calidad y estar disponible para sus hijos. Obviamente que hay hombres que están aprovechando también esta etapa porque eran muy trabajólicos o tenían un trabajo muy demandante y estaban muy poco en la casa, y ahora también esto les permite estar más presente y hacer cosas nuevas, como decía Hans, como cocinar con los hijos. Bueno, el tema de ser trabajólico es un gran enemigo en la paternidad también para muchos hombres. Y en salud mental, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Bueno, modular la sobrecarga, o sea, es un desafío para los que están haciendo teletrabajo, cómo modular las tensiones que hay entre estar ahora en la casa, tener que cuidar, cocinar, hacer el aseo y además trabajar. Entonces, estamos todos sometidos a sobrecarga. Son enormes las tensiones. Yo tengo una hija de 7 y un hijo de 4, y las tensiones que tenemos, justo hoy día además a mi esposa tenía un seminario exactamente a esta misma hora y no nos dimos cuenta, así que imagínense, tuvimos doble desafío, digamos, de cómo organizar el tema de que los niños estén tranquilos, así que pues pusimos a ver una película para poder estar cada uno en su seminario. No nos había pasado ninguna vez todavía en la cuarentena. Bueno, los hombres tienen dificultades para reconocer o identificar su malestar en salud mental. Es importante que los hombres entonces reconozcan cuando están mal, que aprendan a pedir ayuda. Los hombres también, la evidencia internacional dice, les cuesta mucho pedir ayuda a su pareja, a los amigos, o consultar si es necesario. Hoy día hay teleterapia si uno tiene los recursos, hay programas del Estado, uno puede llamar a líneas telefónicas como Salud Responde, Saludablemente, etcétera. Yo serían algunos de mis mensajes para ir cerrando. Y también dirigirme de alguna manera también a los hombres que nos están escuchando. Entonces, esos son algunos temas que quería tocar. Creo que tenía un par de diapositivas más, pero está bien si lo cerramos acá para no pasarme con el tiempo. Y bueno, podemos seguir conversando en las preguntas. Gracias por su atención. Francisco, muchísimas gracias a ti por esta tremenda presentación que nos has compartido. Creo que quedó súper claro, de manera muy gráfica también, con los ejemplos muy concretos. Y yo creo que para los hombres, principalmente, que están escuchando esto, les queda una tarea reflexiva importante que hacer, y ojalá poder compartirlas con otros actores más, con sus pares. No tener miedo al bullying del WhatsApp, como decía Hans hace un rato atrás, porque hoy día la equidad también tiene que partir desde la casa, desde los estereotipos que van construyendo los propios padres con sus hijos e hijas, y de esa manera poder ir avanzando. Pero antes de ponernos a accionar, es importante la reflexión que hoy día tú nos has compartido. Tenemos muchos comentarios, varias preguntas, muchas felicitaciones también. Voy a leer un comentario que me parece interesante, que dice Allen Alegría, dice: es importante comprender que ese tiempo que desean pasar con los hijos no sea solo recreativo, dejando de todos modos a la mujer a cargo de las labores domésticas. Este involucramiento debe tener una visión de división de roles. Y ahora pasamos a las preguntas. Son muchas, la verdad, las que han llegado. ¿Qué se puede hacer en concreto para subsanar las brechas salariales? Pero esta era una pregunta para Hans, porque muchas empresas declaran que no hacen diferencias per se,
pero los resultados dicen lo contrario. Hans, yo sé que estás por ahí aún, si es que puedes comentar algo de esto, te voy a repetir la pregunta. ¿Qué se puede hacer en concreto para subsanar las brechas salariales? Porque muchas empresas declaran que no hacen diferencias per se, pero los resultados dicen lo contrario. Sí, mira, en el tema de brecha salarial es muy importante, y por ahí Francisco tiene datos, pero es muy importante hacer un zoom, ¿ah? Porque cuando uno ve las principales empresas o las más grandes o medianas grandes, la verdad que ahí no hay muchas brechas, ahí no están las brechas salariales. Pueden existir, pero cuando se hablan de los 30%, 25%, en general no están ahí. Están más bien en las medianas y pequeñas empresas. Y en esas pequeñas empresas, sobre todo, ahí entra el juego del postnatal, los permisos, que claro, como son empresas más pequeñas, tienen menos flexibilidad. Con esto no lo estoy justificando, pero estoy diciendo, hay que verlo muy bien, ya sea por tamaño de empresa y por tipo de industria también, ¿ah? Entonces, a mí no me gusta mucho generalizar el tema de la brecha salarial como un todo, porque cambia mucho. Ahora, también, y por ahí Francisco también tiene datos, esa brecha salarial, muchos estudios indican que se da en el momento que la mujer tiene hijos. Antes que la mujer tenga hijos, están bastante aparejados. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que la mujer, de nuevo, se va quedando atrás en la carrera, se va avanzando el hombre, de nuevo, no estoy diciendo que con eso está bien, y ahí comienza a ampliarse esa brecha. Entonces, lo que hay que, no sé si atacar o ver muy bien, y que hay empresas que lo hacen, es cómo ese lapsus de la mujer, y escuché una frase muy buena que era que no es que las mamás se transforman en madres, sino que todos nos transformamos en padres. Y esa es la parte que las empresas, algunas están viendo y, por ejemplo, hacen planes especiales y lo ponen en un puesto de trabajo especial cuando vuelva para que rápidamente suba en la escala nuevamente, le dan facilidad. Entonces, dos mensajes. Cuidado con eso porque es bien distinto por sector y por industria, y ojo que eso se produce especialmente cuando la mujer, antes no existen brechas salariales o muchas, es cuando se produce la maternidad, lamentablemente. Ok, muchas gracias, Hans. Y tengo una última pregunta para ti. La verdad es que llegaron varias, pero vamos a priorizar algunas. Dice, ¿qué iniciativas corporativas has visto que funcionen para desarticular esas dinámicas de bullying hacia los hombres que desean contribuir con la equidad de género? Un poquito el bullying del WhatsApp que decías tú. ¿O qué haces tú particularmente con estos amigos que ven que desean contribuir, pero no lo hacen para no exponerse a la violencia? Sí, mira, hay que separar. Uno, y claro, para mí fue un poco más fácil en la empresa porque era gerente general y hacerle bullying al gerente general no siempre es la mejor idea. Entonces fue más fácil para mí. Pero tiene que ver con la agenda de un líder, dice mucho. O sea, la agenda en a qué eventos vas, qué iniciativas apoyas, ¿qué proyectos revisas más frecuentemente? Y en ese sentido yo trataba de constantemente dar esos mensajes de la preocupación que yo tenía sobre la diversidad y la equidad dentro de la empresa. Entonces lo hacía ya sea a través de las marcas, con María Inés trabajamos mucho en la marca DAV, con programas para las niñas, los estereotipos, pero yo como gerente general estaba muy involucrado en esos proyectos, inclusive más involucrado que tal vez otros proyectos. Y eso dice mucho para la gente. Y después, lo que es muy importante, porque esto es lento, ¿ah? O sea, esto no es como que toda la empresa que yo trabajaba pensaba exactamente igual que yo. No, esto es lento. Pero, por ejemplo, yo nombré a la primera gerente de fábrica de detergentes, una fábrica de detergentes dura con un sindicato de puros hombres de 80 años, y nombré la primera mujer ahí, porque tenía también las capacidades, no porque fuera mujer. Pero en el minuto que esa mujer le empezó a ir bien, el círculo virtuoso que se genera dentro de la empresa, es decir, ella pudo, chuta, parece que yo también voy a poder. Entonces es muy importante visibilizar, dar esos espacios y visibilizarlo y saber qué tiene detrás a los líderes, no tiene por qué ser el gerente general, puede ser el gerente del área o qué sé yo. Entonces,
hay que identificar esos embajadores dentro de tu empresa. Yo nombraba embajadores de ciertos temas, de sustentabilidad, temas de mujeres, lo recibía. Entonces mucha gente dice, oye, pero Hans recibe a esta gente más que recibe, no sé, pues, al que está revisando el proyecto financiero. Bueno, es que yo lo ponía al mismo nivel, el tema de un tema financiero como el proyecto de equidad de género. Y eso es muy potente. Entonces, hay que hacer un trabajo como líder, de nuevo, no tiene por qué ser gente como líder de estar en una agenda constante, visibilizando y dar esos mensajes. Y en el WhatsApp, para ser bien sincero, me salí del WhatsApp de mis amigos de 20 años durante 3 meses, así que esa fue una de mis formas de lidiar con ellos, hasta que me di cuenta que era mejor tener tolerancia activa que tolerancia pasiva. Y la mejor forma de mi círculo es con datos. Esa es mi forma. Yo no voy desde lo que se debe, desde la justicia social, de la igualdad, de lo moral. Está bien, porque todos ellos también lo creen, pero la respuesta que viene es sí, Hans, pero ya es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. Eso responden mucho los hombres cuando entras por eso. Cuando tú le entras por el lado de te estás perdiendo una oportunidad de negocio, te estás perdiendo una oportunidad de ver otras oportunidades, ya comienzas a poder tener una conversación un poquito más objetiva. Esa es mi forma de encararlo. Muchas gracias por la honestidad también de tu respuesta, y me quedo con el rol de los líderes en esto, ¿ah? O sea, cuando los liderazgos eligen los temas a los que van a poner sus prioridades. Me voy a pasar algunas preguntas realizadas a Francisco. ¿Qué estrategia recomiendas para sumar más hombres en las empresas a comprometerse con este tema? Ya estoy con el audio. Sí, los últimos 2 o 3 slides que después les comparto la presentación, hablaba más de las políticas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas políticas de balance de trabajo-familia que son importantes para hombres y para mujeres. Por ejemplo, el tema de la cobertura en sala cuna, en jardín infantil, fuero, todo tipo de permisos, esos son muy valorados por las personas. Como aparece en otra encuesta también, que van a ver ahí los datos, y también el tema del postnatal. Ahí los postnatales masculinos, los países que han avanzado mucho en estos temas de democratizar las relaciones de género, son países como los nórdicos. Primero lo han hecho como en 50 años, o sea, este es un proceso lento. Luego con políticas muy importantes, es decir, han igualado salarios, han tenido políticas afirmativas para promover las carreras de las mujeres, han tenido postnatales masculinos largos, es decir, licencias exclusivas para los padres de varias semanas, y ahí en esa experiencia los padres realmente se involucran en el cuidado y aprenden a cuidar. Entonces, esas son algunas de las políticas. Entonces, necesitamos en esto necesitamos políticas de Estado, pero también la innovación y las políticas de las compañías y las empresas son muy importantes para avanzar en estos temas y para avanzar en un cambio cultural, y además son muy valoradas por los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, hay harta evidencia hoy día que muestra cómo mejora la retención o el bienestar de quienes están en el trabajo cuando hay mejores políticas para hacer este balance entre el trabajo y la familia. Entonces, además de política, yo diría que empresas que han avanzado mucho en este tema tienen una fuerte cultura con sensibilidad de género, es decir, hacen campañas, talleres, charlas sobre estas temáticas, donde se instalan conversaciones. Y hoy día hablar sobre estos temas es clave. Se está hablando en el mundo público desde hace 2 años, a propósito del movimiento feminista, con mucha fuerza sobre estos temas de las relaciones de género. Entonces, hay desde el área de diversidad e inclusión es muy importante hablar sobre diversidad sexual, sobre masculinidad, sobre corresponsabilidad, sobre cómo hacemos este balance trabajo-familia. Por ejemplo, me comentaban el otro día en una compañía minera
cómo hicieron videos, le pidieron a las personas que hicieran en sus casas, que estaban haciendo teletrabajo, que hicieran videos de su realidad. Y después compartieron esos videos con la compañía. Entonces la gente entendió ahí cómo había una gran sobrecarga, había gente que estaba trabajando muchísimo y que eran también distintas las realidades de quienes estaban sin hijos, a quienes estaban con hijos pequeños, quienes tenían hijos mayores, y de aquellas familias que además de los hijos estaban cuidando, por ejemplo, a abuelos o a personas muy dependientes en temas de salud, y eso tenía una sobrecarga aún mayor. Entonces, instalar conversaciones entre hombres también me parece que es algo importante. Pero bueno, es un desafío muy importante la pregunta que nos hacen. Francisco, y permíteme un comentario también como complemento. La misma pandemia que hoy estamos viviendo también nos permite visibilizar ese otro lado. Cuando hoy día estamos muchos de nosotros en teletrabajo y estás en reuniones y aparecen niños en la pantalla, aparecen las personas que vestidos como preparando el almuerzo, con el mantel en la mano, no tengo idea, o sea, son oportunidades también para ver más allá del colaborador o colaboradora. O sea, somos personas que tenemos niños, que los ayudamos con sus tareas, que nos toca cocinar, que nos toca hacer algunas labores domésticas. Entonces también es una oportunidad para ver más allá, para encontrarte con el otro lado de ese colaborador que no veíamos habitualmente, porque nosotros estábamos con una separación física importante, donde nosotros veíamos a Juanito, y no veíamos su dimensión personal. Hoy día la estamos viendo porque convengamos que no estamos con un teletrabajo, estamos en una crisis intentando trabajar. Entonces, eso también yo siento, viendo el vaso medio lleno, ¿cierto?, que puede ser una oportunidad interesante para poder humanizar más las organizaciones. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Eso que antes era muy anómalo, digamos, como una anécdota, ¿no? ¿Se acuerdan de ese analista de la BBC que apareció, irrumpió el hijo, digamos, en la sala y venía la esposa detrás como gateando para que el hijo no interrumpiera la nota? O que aparecía en los países nórdicos, un parlamentario que llevaba su guagua, digamos, en brazo, un parlamentario hombre o a veces una mujer. Eso que era anómalo ahora es algo de todos los días a propósito de las pantallas, de los computadores y de que estamos muchas personas trabajando en casa. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo, que necesitamos humanizar eso, conversar más y también enfrentar los dilemas que eso trae, porque hay muchos dilemas. O sea, cuesta, por ejemplo, el tema de la sobrecarga en salud mental o el dilema práctico del tiempo, ¿no? O sea, tengo que cuidar a mi hijo pequeño y además tengo un Zoom, digamos, en el trabajo. Francisco, la última consulta o comentario antes de pasar a la firma y darle el pase a Roxana. Dice, sí es importante que las empresas consideren los actos de agresión o impulsividad. Lamentablemente se considera que el hombre que golpea la mesa tiene carácter, pero ¿qué pasa si el día de mañana golpea a una compañera de trabajo? ¿También será carácter? Por eso esos impulsos deben ser considerados, a propósito de la parte impulsiva que comentaste en tu presentación. Sí. Bueno, el maltrato en el trabajo, tenga la forma que tenga, es algo inaceptable. Entonces, ahí necesitamos avanzar a que las compañías, las empresas, los lugares de trabajo públicos y privados tengan tolerancia cero con cualquier forma de maltrato, sea verbal, sea psicológico o sea físico o sea de orden sexual, ¿no? Entonces, ahí un ejemplo que me gustó mucho de la experiencia del año pasado con el programa Win-Win en Buenos Aires, era una compañía nacional, digamos, era una enorme compañía en Argentina, donde tenían no solo una línea totalmente, o sea, una línea para hacer denuncias, sino que se habían encargado de tener una respuesta extraordinariamente rápida. Entonces, contaban ahí ellos cómo, por ejemplo, había de repente de una ciudad pequeña en Argentina, tenían una denuncia de acoso sexual y mandaban inmediatamente un equipo y hacían una intervención inmediata. Eso es tener
una política de tolerancia cero con la violencia, y es tener una respuesta rápida, es decir, estos temas nos importan como compañía, tenemos sensibilidad frente a la violencia, no lo vamos a aceptar y vamos a hacer cosas. Yo creo que nos queda mucho camino por avanzar, y también hay que decirlo, también este tiempo de pandemia está trayendo enormes desafíos al interior de los hogares a propósito de la irritabilidad, el malestar, y hay mayor riesgo, no solo hay mayor riesgo de violencia, es el fenómeno global. Piensen que en todos los países cercanos, Chile, Argentina, Perú, se han incrementado muchísimo las llamadas a los teléfonos de ayuda por violencia doméstica, pero junto con esto hay un colapso de los servicios, es decir, los servicios están funcionando muy poco o casi no están funcionando, los de atención a víctimas. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos desfasados según el programa que tengo frente a mí, estamos desfasados 2 minutos. Nos gusta ser rigurosos con el tiempo, así que te quiero agradecer, Francisco, por supuesto agradecer también a Hans. Las presentaciones van a quedar disponibles en nuestro sitio, serán enviadas también a todos quienes registraron su asistencia anteriormente. Y ahora viene una parte muy importante, que es la firma de los webs, esta adhesión explícita que hacen empresas de nuestra región al programa y a los principios de empoderamiento, lo cual a nosotros como IRADE nos enorgullece mucho porque son en su mayoría empresas socias nuestras, a quienes hemos ido sensibilizando a lo largo de todo este ciclo de talleres, pandemia entre medio, pero están aquí firmes con este tema. Así que Roxana, te doy el pase a ti, que tú estás a cargo de esta parte. Muchas gracias, Caro. Bueno, y muchísimas gracias a ambos expositores por tremenda exposición. Mientras nos preparamos, Farid, ahí perfecto, les voy a pedir a las personas de First Rent a Car, de Landes, Maciza y Pacific Blue que activen sus cámaras y sus micrófonos, por favor, para proceder a esta firma virtual que frente a esta nueva normalidad en tornos de crisis y pandemias tenemos que hacer de manera virtual y no física. Nos va a acompañar también María Salamanca, que está conectada, si también puede activar su cámara. Bueno. Perfecto. Bueno, como me gustó mucho una frase que dijo Hans Evans, que dijo, la agenda de un líder dice mucho, así que la agenda de las 4 personas que están hoy en día aquí presentes y que se han hecho el espacio y el tiempo para estar en este evento y para hacer esta declaración pública, realmente dice mucho y es un compromiso que realmente nos alegramos y estamos muy contentas de que hoy estén como parte de los principios, firmando los principios de empoderamiento de las mujeres. Me gustaría llamar en primer lugar a Álvaro Carrillo, que es el CEO de First Rent a Car. ¿Estás por ahí, Álvaro? Sí, por acá estoy. No sé si ustedes me ven por ahí. Ahí te vemos. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Y Álvaro, me comentaron que querías decir algunas palabras antes de firmar. Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con el principio de estas reuniones. Nuestra compañía afortunadamente ha mantenido un equilibrio, digamos, dentro de las contrataciones. Es un trabajo en general nuestro que es de muchos hombres. Sin embargo, en puestos claves hemos ido delegando cada vez más. La verdad que es un desafío que estamos asumiendo con ustedes para tratar aún de mejorar más nuestra posición dentro de la estabilidad del laboral, digamos. Muchísimas gracias, Álvaro. Sabemos que ahí tenemos la firma y vamos a estar apoyándolos desde ONU Mujeres y también en la región a través de IRADE para que puedan, como decía Hans, medirse, hacer su plan de acción y finalmente, obviamente, implementar un plan de mejora para caminar hacia la igualdad.
A continuación me gustaría llamar a Andrés Fosk, si estás por ahí. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, gracias. Andrés, bueno, felicitaciones y bienvenido a las 95 empresas con ustedes. Sumamos 95 empresas en Chile y ya 5 empresas en la región del Biobío. Así Bueno. que muchas felicitaciones y bueno, y si quieres decir unas palabras, aquí también te damos el espacio. Encantados en sumarnos en esto de poder firmar los principios, igual que y qué bonito ser la empresa número 95, creo que es un número súper importante. Creo que luego de escuchar a las dos personas que antes nos enseñaron muchas cosas, especialmente de lo que está pasando al interior de las compañías, quienes hemos tenido la experiencia de pasar de vivir en una zona de cuarentena. Yo vivo en Santiago y llevo 6 semanas en mi casa. Creo que también hemos tenido de alguna manera cambios importantes en cómo funcionan nuestros hogares, en el rol de la mujer y el rol del hombre. Creo que los hombres también estamos haciendo un montón de cosas que no hacíamos y que había una disparidad que no estaba bien y que ha cambiado muchísimo. Estoy seguro que vamos a salir siendo una sociedad más equitativa de este encierro forzoso. Así que espero que no solamente en las empresas, sino que también en las casas podamos ver un equilibrio más justo. Muchísimas gracias, Andrés. Y sí, de todas maneras eso es lo que esperamos, ¿no? Hablan de nueva normalidad y por qué no una mejor normalidad, más inclusiva y más equitativa y obviamente más sostenible también cuando estamos hablando del impacto en el medio ambiente. Me gustaría también escuchar a Alejandro Carrillo de Macisa, que es el gerente general corporativo. Sí, muchas gracias, Roxana. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos muy contentos de participar el día de hoy. Esta firma representa para nosotros un refuerzo con el compromiso que tiene Macisa con la diversidad e inclusión en nuestras operaciones, en especial en la inserción laboral de mujeres. Al igual que mencionó Álvaro, nosotros estamos en una industria muy dominada todavía por los hombres. Hemos tratado obviamente de cambiar esta situación. Tenemos algunas funciones que son incluso de puras mujeres en la planta, como es el caso de la sección de molduras, que prácticamente son puras mujeres, pero igual hay mucho por hacer, porque a nivel consolidado todavía nos queda cierto camino por recorrer, y esta firma representa claramente nuestro compromiso. Y también nos permite reforzar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible en todo lo que es equidad de género, trabajo digno, reducción por el desarrollo, como lo es este foro precisamente. Y bueno, no me queda más que agradecer a Win-Win de ONU Mujeres, a Pacto Global, a IRADE, y dentro de mi organización agradecer mucho a Margarita Celis y a Zoraida Cabrera, que han estado muy involucradas en este gran proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y sí, de todas maneras el trabajo que han estado haciendo en la región de Biobío y también obviamente a nivel nacional desde Macisa se ve desde la inclusión y la diversidad, también como miembros activos del Pacto Global, así que muy contentas también de que hoy estén formalizando esta declaración y de poder trabajar en conjunto. Muchísimas gracias y también bienvenido. Y por último, quisiera llamar a Marcel Moen Muñoz, de Pacific Blue. Marcel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan ni me ven. Sí, yo te escucho, no te veo, pero te escucho ahora. En la medida que hable, debería aparecer la imagen, pero... Se ve. Sí, pues ahí estás, perfecto. Ahí aparece. Saludos a todos. Muy corto, solo para decirte que, al igual que el resto de las compañías, estamos muy contentos de participar de estos principios, de esta iniciativa. No cabe duda que
nos va a hacer a todos mejores personas. En esta empresa de alimentos del mar, trabajan 65% mujeres, por lo tanto, evidentemente para nosotros es una tarea, un desafío y un área donde es evidentemente muy importante mejorar. Y también reconocer en el caso nuestro a Carla Bettinelli, quien ha sido quien ha impulsado desde IRAE esta iniciativa, de la cual, como dije, estamos muy contentos de ser parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y bueno, los dejo con María Inés Salamanca para unas palabras de cierre, mientras ustedes toman la carta para hacer una foto con la carta al lado para que se vea que efectivamente existe a pesar de la distancia y todo, y les agradecemos muchísimo la participación. Sí, bueno, creo que las tecnologías, eso, mostrarlo, los papeles, claro, pero es una versión digital de Andrés Fosk. Vamos a necesitar eso, que tengan unos segundos, que ahí nuestro equipo, las bambalinas, está haciendo el registro gráfico. Yo todavía no la firmo, ¿eh? ¿Ya la firmamos? ¿Sí? Perfecto, estamos con el registro fotográfico. Oka, María Inés. Sí, bueno, primero, bueno, darles la bienvenida a todas estas empresas, felicitar, ¿cierto?, First Red Dakar, a Landes, Maciza, Pacific Blue, ya por formar parte de lo que llevo yo, el movimiento de empresas por la igualdad, y también de aquellas, pasar de la declaración de principio a la acción, y en ese camino ahí trabajamos desde el programa Win-Win, que cuenten con nuestro apoyo para transformar estos compromisos en acción, ¿no? Todo el trabajo que significa hacer un plan de acción, y todo lo que hemos hablado de poner los principios ya en acciones concretas. Así que bueno, más que nada agradecerles y darles la bienvenida, y bueno, y que formen y participen, y que consigan este compromiso desde el más alto nivel, ¿cierto? Y que esto se pueda plasmar en toda la organización. Así que muchas gracias y bienvenida a todas las empresas, y pueden contar con el apoyo, obviamente, desde el programa Win-Win, y creo que vamos a tener varios espacios de aprendizaje y de diálogo que esperamos contar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias María Inés, muchas gracias a las 4 empresas que hoy también adhieren de esta manera. Creemos que van a ser unos excelentes embajadores, sus líderes. Como decía Hans, la agenda del líder es importante, y que nos ayuden a seguir sensibilizando a más empresas de la región con estos temas que son tan relevantes hoy día, tan alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que seguir avanzando. Farid, ¿me cuentas cómo seguimos? Sí, les pedimos a todos que prendan sus cámaras para que tomemos una última foto grupal, y con eso damos por finalizado el webinar. Perfecto. Veo que faltan algunas cámaras. Y 1, 2, 3. Otra. 1, 2, 3. Y una última. Perfecto. Estamos con las fotos. Oka, recordar también que este taller se grabó por si alguien estima pertinente compartir con otras personas las presentaciones de Francisco o de Hans. Está disponible, será enviado también el link con la grabación, y también le haremos llegar este registro a las empresas firmantes. Así que me despido, muchísimas gracias a
a todos por su participación en este nuevo taller. Estaremos informando de la agenda de los próximos, porque esto no termina aquí, y les haremos llegar con tiempo las próximas fechas. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente jornada. Gracias, Carolina. Gracias, hasta luego. Chao. Saludos. Gracias a todos. Gracias, chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno.